Bienvenidos a Boys We Love, nuestro canal dedicado al amor entre chicos, Park Jimin y Yeon Jungkook. El día de hoy, el video esperé para hacerlo porque quería básicamente que las noticias fueran mejores para yo poder compartirles a ustedes, pero ya desde el día de ayer se había reportado y de hecho, para bien o para mal, tuve la desgracia de ver un video de esta persona que ha asistido ya 2 veces al café del papá de Jimin para hacer transmisiones en vivo donde básicamente ella se burla de Jimin y de el Jikook y en general de las fans que queremos a Jimin, se da vueltas por el café como una reina y esta situación ha estado trayendo, la verdad, muchísima inconformidad dentro del fandom. Esta usuaria de ex Twitter llamada A13 y que hace este llamado básicamente a Kim Taehyung, y es que con toda esta situación que ha estado ocurriendo con esta persona que ha estado asistiendo al café del papá de Jimin y todas las cosas que ha estado haciendo, han empezado a salir también muchos más reportes de otros seguidores del Taekook que también han amenazado públicamente con hacerle daño físicamente a Jimin, es decir, prácticamente sí, lo que serían atentados o planear atentados en contra de su vida donde lo pongan en peligro, y nos ha llevado a recordar otros momentos donde también ha habido una agresión directa de parte de las seguidoras del Taekook contra Jimin. Hablando acerca de esto que ocurrió ya hace unos meses, y es verdad, una chica francesa que escribió un fanfic, aparentemente todo esto es inocente, se los juro, pero recordemos que en ese fanfic ella ponía como, digamos, pues sí, el malvado de la historia era Jimin, lo cual generó muchísimos comentarios de odio dentro de las personas que la seguían en esta historia. Luego ella decide que va a publicar este relato como un libro. Según ella, va a cambiar los nombres de los protagonistas para no afectar, obviamente, la imagen pública de BTS. El hecho de que ella justificaba el que al cambiar los nombres de sus personajes no iba a utilizar la imagen de en sí BTS para lucrar con ellos, pero en realidad sí lo hizo, porque cuando hacía, digamos, promoción de su libro, ella utilizaba el hashtag Taekook, de tal manera que aunque los personajes no llevaban sus nombres reales, todos sabíamos que se trataba de ellos. Así que esta fue otra de esas cosas que ocurrieron, que la verdad es que muchas de las que amamos a Jimin y Jungkook, independientemente de que los veamos o no como un ship o una pareja de amigos que realmente se quieren mucho sin ya llamarle ship, pues nos sentimos bastante ofendidas con esto. Pero tras la situación de esta chica en la cafetería del papá de Jimin, pues nos sentimos todavía más y más y más a disgusto. Estuvo paseando y conociendo la ciudad, tuvo la oportunidad también, pues imagínense, de estar en un lugar que es tan emblemático para todas nosotras y que bueno, ¿por qué nosotras deberíamos de atacarla? Y esto se los digo porque lo he estado leyendo. Ahora, yo no estoy de acuerdo, claro, con que pues de repente he leído mensajes realmente muy, muy, muy feos para ella. Dije, bueno, quiero yo pensar, hasta dentro de mi inocencia, que ella pueda retractarse, pedir una disculpa o por lo menos no volver a la cafetería, pero ella volvió. Entonces eso quiere decir que ella estaba provocando una situación. Tan así es esto que todavía, digamos, que se atrevió a decir públicamente que sinceramente no le importaba nada de lo que había pasado y se burló de las personas que estaban ahí. Una de sus comentarios, les digo porque yo escuché esto, es que ella decía que ahí estaba inclusive Jimin con su novia besándose y que pues todo pasó y vio todos los regalos y las cosas que había para Jimin y se estuvo burlando de eso, se estuvo jactando. Lo interesante de este en vivo es que se escuchaban voces de otras personas, que inclusive yo podría decir que se escuchaban voces de señoras alentándola a que hiciera todo esto. O sea, el comportamiento de ella es realmente deplorable. Ella estaba siendo alentada, como les decía, por otras personas que estaban comentando al momento en que ella estaba viendo todo y se estaban burlando. Yo creo que si una cosa así hubiera ocurrido con las fans del Jikook y en el caso pues que hubieran ido a un lugar importante tanto para toda ARMY como para obviamente la familia de este miembro que hubiera sido Tae no Jimin, la cosa sería muy distinta, definitivamente lo creo. Y lo mismo hubiera pasado con el fanfic, que luego se volvió un relato publicado y que si hubieran puesto a Tae como un monstruo, mucha gente se hubiera quejado y hubieran dicho que eso no estaba bien. Pero para esta clase de cosas es verdad que las páginas que se dedican a dar información oficial
oficial se han quedado calladas. Solo algunos medios lo han cubierto. Por ejemplo, sí vi el canal de Purple TV en YouTube que cubrió la nota. Y por ejemplo, la página de Nicole, que es una chica que está en El Salvador y que siguen miles de personas, también comentó el suceso, porque créanme que es grave. El hecho de que regresara y siguiera burlándose verdaderamente es indignante. Ahora la cuestión es ¿qué vamos a hacer nosotras con toda esta situación? ¿Qué va a pasar? Ya se le estuvo reportando las cuentas oficiales de Hive, pero el seguimiento creo que no ha sido el suficiente, no se ha podido tratar con la rapidez necesaria que merece el caso, porque ella regresó al lugar, se jactó, se burló y todavía, por lo que se comenta y se sabe, ella tiene pensado ir a lo que sería el concierto de Jin. Muchos dicen que ella podría correr peligro si algunas fans coreanas la reconocen y la atacaran públicamente. Hemos tenido tantos incidentes que en este momento sí sería algo necesario el hecho de que de alguna manera su comportamiento se marque y se vuelva ejemplo para que no se siga repitiendo. Ahora vamos a hablar también, Nicole nos compartió el día de ayer, se suspende la acusación contra una mujer china que entró repetidamente en la casa de Jungkook. La Fiscalía del Distrito Occidental de Seúl anunció el día 22 que había suspendido la acusación de una mujer china de unos 30 años, identificada como A, que fue acusada de intento de allanamiento de morada. Una acusación suspendida es una decisión por la que el fiscal reconoce los cargos penales del sospechoso, pero no remite el caso a juicio tras considerar diversas circunstancias, como que fuera menor de edad o su grado de arrepentimiento y un acuerdo con la víctima. La mujer A está acusada de visitar la casa de Jungkook el 11 de junio, día en que este fue dado de alta del ejército y trató de introducirse repetidamente usando una contraseña. La fiscalía explicó que tuvo en cuenta el hecho de que el delito de la mujer A solo fue una tentativa y que ella había abandonado el país, lo que la convertía en una persona con bajo riesgo de reincidencia. Otra mujer coreana que irrumpió en el estacionamiento de la casa de Jungkook también ha sido puesta a disposición de la fiscalía. La comisaría de Yongsan en Seúl acusó recientemente a una mujer de unos 40 años. La policía, enviada tras recibir una denuncia, descubrió a la mujer B en el aparcamiento y la detuvo en el acto. En el caso de la mujer coreana, estamos de acuerdo que se la va a ver más difícil por el hecho de que es coreana, mientras que la china se podría decir que tal vez se salió con la suya, pero tampoco se fue tan impune, porque recordemos que de alguna manera sus datos ya quedaron en la base de la policía de Corea y tuvo que mostrar arrepentimiento que le otorgara un tipo de perdón. Estas dos mujeres no, sino que son un ejemplo que es importante que nosotras destaquemos, y más con lo que está sucediendo actualmente con Jimin. Que por cierto, hablando de Jimin y yendo a notas un poco más agradables, lista de reputación de marca de Corea, y adivinen quién está en el primer lugar en el mes de octubre de 2025. El puesto número 1 en el ranking de reputación de marca de miembros de grupos de chicos individuales de octubre de 2025, Jimin ocupa el puesto número 1 en el ranking de reputación de marca individual de ídolos de octubre. Esto incluye también ídolos masculinos y femeninos. La verdad es que la lista estuvo muy interesante. Podemos encontrar que ahí está también en el cuarto lugar, me parece que aparece Jungkook, después también personalidades coreanas que forman parte de esta lista también están incluidos, pero me da mucho, pero mucho gusto que Jimin también esté ahí. El nuevo llavero de Chimi ya fue agotado en Corea en la Line Friends. Fue el primero en agotarse de todos. Díganle adiós al rey agotado Chimi, hijo del rey agotado Jimin. Siempre sus productos desaparecen en minutos. Esto es una realidad. Podemos ver como este llavero, que de hecho ya se había empezado a ver desde el día de ayer, empecé a ver muchas publicaciones de esta preciosidad. Definitivamente, pues sí, ya está agotada. En algún momento había y luego ya no. Estas son buenas noticias porque habla una vez más del poder que tiene Jimin de atraer y cómo aunque la gente quiera hacerle daño es prácticamente imposible. Si bien ha sido un momento pues de bastante angustia el ver como ciertas personas se saltan las reglas y creen que son inmunes y que nada les va a pasar, pues yo creo que va a ser cuestión de tiempo de que sepamos qué es lo que va a ocurrir con esta persona. Pero bueno, por el día de hoy en realidad pues no quería comentarles nada más que esto. Voy a estar esperando sus comentarios para también nosotras pues seguir pensando al respecto qué vamos a poder hacer, cómo poder apoyar a Jimin. No quiero irme sin antes agradecer
agradecer a nuestros colaboradores activos, que gracias a ustedes también, pues yo me entero de tantas cosas y podemos a veces afinar planes y ver qué podemos hacer juntas. Sobre todo creo que en este momento es muy importante, así como a nuestros miembros del canal, quienes son nuestros patrocinadores oficiales y a quienes dedicamos con mucho amor todos nuestros videos, y por supuesto a todos nuestros suscriptores. Y si tú eres una almita nueva que apenas andas llegando a este canal, esperemos que te unas a nuestra familia y que también nos des ideas de qué podemos hacer contra esta situación tan grave. Los dejo con esta bonita imagen de Jimin y Jungkook, que la verdad la amé con toda mi alma. Se me hace la cosa más bella, porque si ustedes alguna vez vieron Puka, definitivamente que creo que quedan perfectos ambos en estos roles. Bueno, pues sin más por el momento me despido y les recuerdo que mi nombre es Bel Román y que esto es Boys We Love, y que nos vemos y nos escuchamos lo más pronto posible en nuestro siguiente video. 오케이 갑시다. 갑시다. 시작하세요.